Hola, 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 queridos amigos, hermanos, compañeros. Vengo a compartir con ustedes hoy una nueva cápsula ya prometida, pero estaba esperando que el Señor me ayudara más con esto. Y demoré un poco con esto porque había perdido el material que había recolectado hace más de 3 años. Entonces el Señor me ayudó a encontrar material que se había quedado, lo tenía registrado en una base de datos que se me perdió. Ya el Señor me ayudó con eso. Entonces, la cápsula de hoy es la siguiente. Quiero hablar con ustedes con relación a Mateo capítulo 28, verso 19, donde se nos dice que id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, analicemos. Fíjense. Voy a intentar ir calmadamente porque voy a compartir datos donde usted va a necesitar anotar, ¿ok? Eh, Hoy usted va a saber que no es bíblico, aunque aparezca en su Biblia, pero no es bíblico que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, no es bíblico que se pida en el nombre de nadie que no sea en el nombre de Jesucristo. Y hoy lo vamos a ver. Vamos a dar algunas pistas. Por ejemplo, voy a compartir primero dos pistas. Lucas capítulo 24, verso 47. Esto de Lucas es en paralelo a lo que sucede en Mateo capítulo 28. Porque resulta que lo que sucedió en Mateo capítulo 28, verso 19, Lucas lo cuenta, pero cuando Lucas lo cuenta en el capítulo 24, verso 47, Lucas dice, entonces, voy a empezar del verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Verso 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora vamos a referirnos a el siguiente paralelismo con Marcos. Marcos es el único que hasta ahora dice que menciona que para bautizar debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Lucas lo cuenta, Lucas no hace referencia a ese dato. Y ahora vamos con Marcos, capítulo 16. Y yo voy a leer desde el verso 14, que este texto es un paralelismo, si es una forma de decirlo, de que cuenta lo que sucedió en el mismo evento. Y miren lo que dice Marcos capítulo 16 verso 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, dice, y beberán, si bebieran cosa mortífera, no les hará daño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Mateo capítulo 28, verso 19, Lucas capítulo 24, desde el verso 45 en adelante, y Marcos capítulo 16, desde el verso 14 al 18, se refieren al mismo evento. Y resulta que el único de los tres que habla con relación al que el bautismo se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es solamente Mateo. Solamente aparece en el libro de Mateo. Y otra cosa interesante, también da pie y abre la amalgama, abre la pregunta, da la oportunidad que uno se haga la pregunta, que no solo el bautismo, sino a la hora de pedir al Padre, a la hora de orar al Padre y pedir, debe ser
solamente en el nombre de Jesús. Y hoy voy a compartir con ustedes un dato que es posible que usted no lo conozca. Si lo sabe, amén, aleluya. Y si no, hoy lo va a saber. Miren, en el catecismo, porque quienes incluyen el nombre de en Mateo 28:19, que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue la Iglesia Católica. O sea, fue Roma quien incluye e introduce eso para darle fuerza, para reforzar la doctrina de la Trinidad, que ese es otro tema. Pero ellos, para reforzar la enseñanza, la doctrina de la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son el mismo, los tres son Dios. Para reforzar esto, ellos incluyen en el texto de Mateo 28, capítulo 19, al Espíritu Santo y al Padre, pero en el original eso no estaba así, para que usted lo sepa, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escucha. Y voy a compartir con ustedes del Catecismo del Vaticano, Catecismo Bíblico del Vaticano II, para que tomen nota. De la página 164 se desprende lo siguiente. En Cristo, la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo. No lo dicen los masones, no lo dicen los episcopales, no lo dicen los metodistas, no. Lo dice el Catecismo Bíblico del Vaticano II en su página 164. En Cristo, la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, capítulo 8, verso 16, capítulo 10, verso 48, capítulo 19, verso 5, dice: bautizándolos en el nombre de la persona de Jesús. Una mejor traducción sería: dentro del nombre de la persona de Jesús. Y solo en el IV siglo, la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica. Eso lo dice el Catecismo Bíblico Vaticano II en su página 164. Le invito, que no me crea a mí, que lo busque. Esto me tomó mucho tiempo a mí hacerlo, pero gracias a Dios me ayudó. Y del mismo texto, traducido de la página 166. Además, hemos visto cómo la iglesia primitiva bautizó. En primer lugar, predicaban el evangelio, y como resultado de la fe, de las obras, era sellado y perfeccionado con el bautismo en el nombre del Jesucristo, o sea, en la persona de Jesucristo, no de las tres. Eran llamados cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo de modo especial. Más tarde, el nombre de Jesús se desarrolló y se convirtió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un extracto del Catecismo Bíblico del Vaticano II de Roma. Por asunto de tiempo, porque para eso es la idea de las cápsulas, que sean pequeñas y que lo motiva a usted a investigar. Le voy a compartir con ustedes solo referencia de dónde aparece también, donde la misma Iglesia Católica es la que reconoce que ellos fueron los que introdujeron esa parte del texto en Mateo 28, capítulo 19. En la Enciclopedia Católica de 1913, volumen 2, página 365. En la Enciclopedia Católica, volumen 8, porque ahí donde se dice que un tal Justino Martín, que fue considerado el primer filósofo de la Iglesia Católica, Justino Martín fue uno de los primeros padres de la Iglesia, y él fue que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Jesucristo para que se compilara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con este señor Justino Martín. En la Enciclopedia Católica de 1967, edición 2, volumen 2, páginas 56 al 59. En la Enciclopedia Británica número 2, edición, la edición número 11, volumen 3, la página 365 y la página 366,
Esa fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo dice, a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Volumen 3, página 82, que es la más antigua de todas las fuentes, que afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesús. El otro libro, Coney Encyclopedia Religion, la página 53, dice: la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Y usted puede verificar lo que le estoy diciendo, y de hecho te puede recopilar en el internet lo que estoy compartiendo con usted. Pero no se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo incluyó Roma, lo incluyó la Iglesia Católica. Y de una vez que, por ejemplo, en el caso de nosotros, que muchos tenemos la Reina Valera 1960 y las otras traducciones y las otras versiones, entonces nosotros la hemos hecho de manera literal con lo que aparece según Roma, y eso lo incluyó Roma. Eso no está en los libros primitivos. Y para que usted se haga una idea, porque como le dije, eso también da pie a que usted y yo hoy también sepamos que cuando uno ora al Padre y va a pedir, como muchos de nosotros los cristianos tenemos una forma de, hay algunos protocolos cuando nos levantamos y vamos a leer la escritura, usted se percata que algunos se levantan y dicen, bueno, vamos a leer la escritura, y dicen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es bíblico, eso no existía. Eso es una práctica que introdujo la Iglesia Católica. Eso no es bíblico, para que lo sepa. Uno cuando va a pedir, pide solamente en el nombre de Jesús. Y le voy a dar algunos pequeños datos aparte del que ya compartí. Y por ejemplo, en Juan capítulo 14, verso 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 14, verso 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo está diciendo Jesús. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Juan capítulo 16, verso 23. En aquel día me preguntaréis, dice, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan capítulo 16, verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, ahí mismo en Juan capítulo 16, verso 25, el verso 26, verso 27. Estas cosas os he hablado en alegoría. Y ahora dice, y la hora viene cuando yo os hablaré en alegoría. Sino, no lo voy a hablar en alegoría, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. Y en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que, dice, y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La pregunta sería, entonces, ¿qué pasa? Todos los que nos hemos bautizado en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué tendríamos que hacer? Voy a compartir con usted un extracto de las Escrituras ya analizada y para que usted tome, para que lo ponga usted en reflexión. Hechos, capítulo 19, verso del 1 al 6. Voy a compartir un extracto porque es que toda la escritura, a partir especialmente del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús dice que hay que pedir es en su nombre, no en el nombre de más nadie. Entonces ahí le va. Hechos, capítulo 19, del verso 1 al verso 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo.
Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a dejarlo hasta ahí porque nada más es una cápsula. La idea era aclararle a usted al pueblo para que no pase cosas y no se esté enseñando sobre doctrina. No quiero utilizar solo el término falsas, sino sin haber escudriñado un poquito más. Nosotros debemos esforzarnos un poquito más, mucho más, para saber qué hay en la sustancia dentro de cada una de las cosas que leemos, para no enseñar mal como nos ha ocurrido a muchos de nosotros. Hoy ya usted sabe que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es bíblico. Se bautiza en el nombre de Jesús y las cosas se piden en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué nosotros nos interesamos en este tipo de cápsulas y enseñanza de parte de Dios? Ustedes han escuchado y han visto por ahí, por ejemplo, que hace rato uno escucha que la marca de la bestia, que el 666, y por poner nada más un ejemplo. Y la gente que no, que va a ser un chip, que un microchip. Una cosa que sí quiero compartir, que lo hablaba con mi esposa. Yo estoy convencido, para que usted lo sepa, que cualquier cosa que venga de parte del enemigo no va a venir de manera tan evidente. O sea, no va a ser algo que nosotros vamos a poder ver con este ojo humano con tal facilidad, donde aunque el que no cree ahora mismo está de alguna manera alerta de que si un chip, no me meta ese chip porque ahí puede venir lo de cumplir lo de la marca de la bestia. Y algunos no, que cuidado con la vacuna, con lo del COVID. Yo quiero compartir con usted un extracto que lo compartía con mi esposa. Y ¿sabe por qué yo estoy seguro que no va a venir cualquier ataque del enemigo tan fácil? Porque la escritura dice que Satanás, el enemigo, dice que se disfraza de luz, pero no es la luz. En otras palabras, recuerden que Juan identifica a Jesús como la luz. Dice, yo no soy la luz del mundo, Él es la luz del mundo. Entonces, si Jesús es la luz, entonces quiere decir que Satanás se disfraza como Jesús, pero no es Jesús. Lo que también me da otra pista, que de alguna manera, aunque todo el planeta va a ser afectado, este anticristo o esta bestia va a venir con gran semejanza a Jesús. Así que los que más van a estar propensos a rendirse a sus pies, vamos a ser nosotros los que predicamos a Cristo, nosotros los hijos de Cristo. En otras palabras, los que corren mayor peligro a la hora que se manifieste la bestia, somos nosotros lo que profesamos a Cristo como Señor y Salvador, porque la escritura dice que Él se disfraza de luz, pero no es la luz. Y si la luz es Cristo, va a venir disfrazado como Cristo. Y usted y yo sabemos que el mundo que no ha recibido a Cristo no está percibido esperando a ningún Cristo y no le interesa nada con Cristo. Por eso hay que salir y predicar lo que dice la escritura, el arrepentimiento. Entonces voy a compartir con ustedes esto nada más como ejemplo. Apocalipsis capítulo 13, y dice así. En Apocalipsis capítulo 13, no recuerdo el verso, pero creo que el 14, el 15, algo así. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorare. Después dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca. ¿A dónde? En la mano derecha y en la frente. Le invito a que usted revise en el libro de Apocalipsis capítulo 13, que dice que la marca la van a poner o en la mano derecha y en la frente. Y ahora voy a compartir con ustedes esto. Yo no estoy diciendo que es eso, pero
Todos están disque alerta, por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Y por eso mi interés de que usted sepa que cuando se bautiza en el nombre de Jesús y después uno es bautizado en agua y luego recibe el Espíritu Santo por fe, fuego, ¿ok? Porque así se bautizaron los que salieron de Egipto, columna de fuego, columna de nube. Este no es el tema ahora, nada más un recorderis, ¿ok? Pero para no perder el hilo del tema es que por eso el interés de nosotros en que usted esté claro de qué cosas son lo que debemos ir practicando y por qué la importancia. Porque si la marca es en la frente y la marca es en la mano derecha, y no estoy diciendo qué es, pero mi pregunta, ¿usted no ha notado que ahora con el COVID, para entrar a toda clase de comercio o lugar, nosotros debemos pasar por un requisito que le llaman tamizado, que es la toma de temperatura? Tengo una pregunta para usted. ¿Dónde es que toman la temperatura? Sí, me va a salir un que no, pero a veces en la mano derecha, a veces en la mano izquierda. ¿Dónde toman la temperatura? En la frente y en las manos. O sea, yo no estoy diciendo que el tamizaje, que el tomar la temperatura es la marca de la bestia. Lo que estoy diciendo es que usted debe estar alerta y apercibido y pedir discernimiento al Espíritu Santo para que nos ayude con esto nosotros los hijos y poder llevar esa palabra a otro arrepentimiento y que ellos tengan el mismo Espíritu Santo para que nos guíe a todo. Porque cuando el que venga disfrazado de luz, que no es la luz, venga disfrazado como la luz, va a venir con algo que usted no va a ser tan fácil, evidente que lo vamos a poder detectar. Y ahora todos como corderito, cuando vamos entrando a esos centros comerciales, a cualquier comercio, a cualquier lugar, tamizaje en la frente y tamizaje en la mano. Y todos vamos tranquilos en la forma de que lo hacemos porque es un requisito para poder ¿qué? Comprar y vender. Niño, pobre, a todos. Así que todo esto del COVID, para que ustedes sepan, es para mí un pequeño ejercicio de cómo ya todos, cristianos y no cristianos, estamos listos para la foto, que no nos vamos a dar ni cuenta cuando venga la marca de la bestia. Solo el Espíritu Santo de Dios nos va a dar el discernimiento necesario para recordarnos todas las cosas que Jesús enseñó y mantenernos en alerta. Y esto te lo digo porque el ataque es real. Esta cápsula viene por una cortesía de la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Y ya lo sabe, no se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Eso lo inventó Roma y lo introdujo para reforzar su doctrina y enseñanza de la Trinidad. Y no se piden otra cosa que no sea en el nombre de Jesús. No se equivoque y no se enrede. Shalom. Y que el Señor nos enseñe más.